seminariotik atera ginen pentsauri politika alde batera itxi behar zela, eta otoitza, eta baina konturatu ginen frankismoak bi habe nagusi zituela. Bat, kapitalismoa eta bestea, eleiza. Spain is different, un eslogan auspiciado por Manuel Fraga, el fundador del Partido Popular, a principios de los años 60, que tal vez inspiró algo nunca visto en la tradicional España católica, apostólica y romana, una cárcel de curas, una especie de purgatorio político para aquellos sacerdotes herejes que no comulgaban con el nacional catolicismo. Medio centenar de sacerdotes encarcelados entre el 68 y el 76, mientras Pablo VI, vicario de Cristo en la tierra, se lavaba las manos. Una historia que merece ser recordada, aunque ya sabemos que en este país, si remueves la historia, corres el peligro de terminar en una hoguera mediática o ser excomulgado por los constitucionalistas, que son a la Constitución lo que los carteristas a las carteras. Como en este programa no tenemos temor a ningún supremo, ni tribunal, ni hacedor, hemos invitado esta noche a Richie Lizarza, director del documental La cárcel de curas. Buenas noches y bienvenido aquí a nuestra humilde casa. Buenas noches, muchas gracias. Oye, curas encarcelados, torturados por la gracia de Dios y del caudillo. Sí, porque bueno, había un tema con el nombramiento de obispos y así, y en el 53 los querían nombrar Franco, no el Vaticano, entonces hicieron un acuerdo entre Franco y el Vaticano que se llama el Concordato, y en base al Concordato, viendo que los curas no pueden estar en lugares donde están los presos comunes, que tienen que estar en otros sitios, empezaron a alojarlos en monasterios. Como en los monasterios se busca silencio, trabajo y oración, y los monasterios los rodeaban de gente que iba a protestar porque estaban encerrados allá los curas que solían llevar después de que hicieran sus protestas, sus reivindicaciones en sus sermones, decidieron abrir una cárcel, que es la única cárcel de curas del mundo, en Zamora. En primeira plana, a Voz de Galicia di detido un cura comunista. Ojalá. Para ser comunista y para ser un buen cristiano falta moito, creo. Durante la guerra civil también el franquismo asesinó a los sacerdotes. Sí, y de distintos puntos del Estado español, muchos sacerdotes por ideología únicamente, gente que era simplemente de cultura, gente que buscaba sacerdotes, temas sociales, temas políticos, y fueron ejecutados. Podemos decir muchos ejemplos. Se les aplicaba a los curas la ley de bandidaje y terrorismo. Sí, esto yo no lo controlo mucho, pero lo de terrorismo sí lo controlo más. La verdad es que muchas veces hubo fusilamientos de curas sin siquiera haber juicios, ¿no? Me estoy acordando de Aitzol, por ejemplo, uno de los curas de Tolosa, que era escritor y sacerdote. Aquel no tuvo juicio ni nada, directamente fue fusilado en Hernani. Claro, esto me recuerda un poco al bombardeo de Guernica, es decir, no podía ser que un partido como el Partido Nacionalista Vasco, pues de misa y confesión casi diaria, estuviera con los republicanos, y por tanto, claro, que haya curas que estén con reivindicaciones ajenas al franquismo, pues se convertía en una impugnación del propio régimen. Sí, tal cual dice Alberto Gabicagojescoa en el documental, que es un cura de Lekeitio, que fue el primero que abrió la cárcel de Zamora en el 68, las bases del franquismo en aquel momento era, por una parte, el capitalismo y por otra parte, la Iglesia. Y estos, cuando salieron del seminario, pensaron que su objetivo era, al fin y al cabo, pues bueno, dar misa, predicar la palabra de Dios, etc. Cuando se dieron cuenta de para qué utilizaba el franquismo la Iglesia, plantearon a la Iglesia lo que estaba pasando. La Iglesia, la jerarquía, el sector oficial, seguía a pies juntillas los dogmas del franquismo, ¿no? Entonces, estos tuvieron que protestar porque veían que había situaciones de represión salvaje a nivel social, sobre todo en el tardofranquismo, y por eso hubo un movimiento de curas muy fuerte que estaba localizado en Madrid, en Cataluña, en Galicia y en Euskadi principalmente, y que denunciaban todas esas tropelías del franquismo. Se les acusaba, sobre todo en homilías, de hablar contra el régimen. El régimen actuaba inmediatamente. En el documental sale Pablo VI y en cambio no sale alguien que yo creo que es el que impulsa de alguna manera una buena parte, ¿no?, del compromiso social de todos estos curas, que es Juan XXIII, ¿no?, y el Concilio Vaticano II. Sí, hay que tener en cuenta que las protestas de estos sacerdotes empezaron en el 65, ¿vale? Juan XXIII seguramente habría tenido otra actitud de cara a permitir que hubiera una cárcel para sacerdotes o para religiosos, porque también había frailes, pero todo esto ocurrió en tiempo de Pablo VI, que era considerado un Pablo VI que se consideraba reformista y progresista.
Pero bueno, como tú bien has dicho, en este caso concreto se lavó las manos vilmente. De hecho, hubo cartas de los presos, sacerdotes presos que fueron al Vaticano, hubo visitas de los mismos sacerdotes y nunca fueron recibidos. ¿Qué movió a estos sacerdotes a ponerse del lado de su feligresía crítica? Bueno, hay que tener en cuenta que de los 55 que hubo, pues habría unos 40 que eran entre Guipúzcoa y Vizcaya, habrían 5 catalanes, 5 gallegos y bastantes curas rojos madrileños también, que con distintos puntos de vista pues coincidieron en la denuncia de los abusos del régimen franquista. Desde los curas rojos con temas principalmente sociales, pero los temas sociales estaban aquí, estaban en Galicia, estaban en Euskadi y estaban en Cataluña. En Cataluña también hubo mucha repercusión, tuvo mucha repercusión la persecución que padecieron allí los curas, porque tuvieron que hacer una marcha, fueron masacrados en aquella marcha, fueron detenidos, etc. Y en realidad lo que les empuja es a buscar la dignidad de la sociedad en la que vivían, a de alguna forma defender los derechos sociales, culturales, políticos de los sitios en los que vivían. Y sobre todo en ese tardofranquismo, porque si hemos dicho que empezó la protesta en el 65, los primeros encarcelamientos o los primeros monasterios a los que fueron recluidos aparecieron en el 67, el primero que fue a la cárcel de Zamora fue en el 68 y fueron entradas paulatinas, pues en ese momento ellos sabían a lo que se arriesgaban. Te voy a poner un ejemplo. Vicente Cárcel, que es un periodista que trabaja, es un sacerdote periodista que trabaja en el Archivo del Vaticano, cuenta que los sacerdotes en aquel momento cobraban 1.000 pesetas de sueldo y las multas que recibían eran de 25.000 pesetas. En los sermones había gente que escuchaba y los denunciaba. Entonces, ha habido gente que por un segundo sermón en el que denunciaba las tropelías del franquismo han tenido condenas de 12 años de cárcel. Entonces es algo muy llamativo y sobre todo ejemplarizante. Según el derecho canónico, a un cura no se le puede meter en la cárcel. Eta orduan, abadien ondenak eta gehituz joazenez, pabelloi hori aukeratu ben abadiokan sartzeko. En tu documental hay ese viaje, ¿no?, que me recuerda un poco a los Blues Brothers reuniendo a la banda, ¿no?, para volver a tocar. Entonces se va reuniendo la banda para ir al penal, a Zamora. Y en ese viaje uno de ellos dice, no he tenido nunca ningún interés en regresar aquí porque lo recuerdo con mucho dolor. Sí. Hay otro cura en el documental que dice que no era una cárcel preparada para estancias largas. Era un sitio generalmente de tránsito para los presos porque las condiciones eran muy malas y aparte o el frío, principalmente el frío en invierno o el calor, era insoportable en general, ¿no? Y la verdad es que todos estos curas que fueron allá lo pasaron mal, fueron torturados, fueron aislados. Por ejemplo, John Echave dice que de los 7 años que pasó en la cárcel, 1 año lo pasó en celdas de castigo. No es poquita cosa. Hay un relato, sin embargo, de la derecha y de la extrema derecha, esas pintadas en Madrid de Tarancón al paredón, ¿no?, como que no soportaban que la Iglesia empezara, aunque fuera tímidamente, ¿no?, a pedirle al régimen pasos democratizadores, o todo ese discurso de que ETA nació en un seminario. Y de las dos cosas habrá un poco de verdad. Yo pienso, por una parte, la Iglesia, por lo que yo he investigado, ha hecho poco esfuerzo para ser renovadora, para buscar un poco que el régimen se abriera, y para mí era una Iglesia, la jerarquía, que incluso sabemos de obispos vizcaínos que en el caso de John Echave, que estuvo de arriba abajo amoratado durante un mes, no lo quisieron recibir porque sabía lo que había. La jerarquía para mí en general en Madrid igual sería distinto, pero no creo que tampoco tanto, porque se ve las condenas que tienen los curas de aquí, García Salve, que entran y salen de la cárcel habitualmente por tonterías. Mariano Gamo, otro cura de Vallecas que estuvo también aquí, que todavía está vivo y aparece en el documental, gracias a Dios. Mira, me ha quedado bien, gracias a Dios. Pues seguro. Pues la verdad es que bueno, ellos denunciaban muchísimas tropelías y ellos tenían un punto de vista muy social porque la Iglesia a la cual pertenecían no aplicaba estos criterios en ningún caso y defendía la postura inequívoca del régimen. Libre izan da kartzelara joatea, hori esperientziagarria. Garria eta ustegabea. Ahora que has dicho gracias a Dios, ¿por qué te metes en esta
Aventura, ¿eres creyente? ¿Vienes de un entorno que te hicieron saber la importancia de este grupo de curas? Mira, en estos momentos está habiendo muchos aniversarios de 50 años, ¿no?, de que pasó el juicio de Burgos, 50 años del juicio 1001 de Comisiones Obreras, 50 años de la inauguración de la cárcel de Zamora, ¿no? Y uno de los curas, Alberto Gavica, me decía, y lo dijo en público, que parecía que al hacer un documental sobre ellos estábamos dándole demasiada importancia a la reivindicación de los curas en esa situación, sabiendo que aparte de los curas hubo muchos otros entornos, muchos otros grupos sociales que también denunciaban, pues eso, toda la represión franquista, ¿no? Y yo le dije, pues yo tengo 54 años en aquel momento y yo no conocía esta historia. Y me dijo, entonces hay que contarla. ¿Por qué la estamos contando? Porque ha pasado 50 años desde entonces y nadie la ha contado. Porque es la única cárcel de curas del mundo y es una historia que no ha sido contada. Y sobre todo porque hay 50 personas, 55, que sin haber cometido ninguna, como dice Navarra en el documental, sin saber empuñar una escopeta para pegar un tiro en el monte a un pájaro, les condenan por terrorismo y bandidaje, lo que tú dices, ¿no? Entonces es algo llamativo y es algo que hay que, yo creo, que contar. Además, se ha puesto muy de actualidad este tema, aparte del 50 aniversario, porque muchos de ellos participan en la querella de Servini contra los crímenes del franquismo. Y es algo que también creo que hay que denunciar públicamente y que hay que, bueno, en estos momentos parece que Servini ha echado para adelante, después de un periodo un poco oscuro, de 2 años, 3 sin noticias, ahora está planteando el juicio a Martín Villa, que otra vez activa un poco todo lo que es la querella, y esos elementos actuales creo que le dan la importancia suficiente como para que la gente sepa qué es lo que pasó allá, porque cuando esa cárcel estaba activa, muy poca gente sabía que había una cárcel para curas en España. Claro, sí, nos quejamos siempre de que en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, no hay ni siquiera una placa recordando que allí se asesinaron a españoles que estaban simplemente reclamando el regreso de la democracia. Eso es. Y en este caso, la cárcel, yo creo que de una forma seguramente avergonzada, se cerró en 1976 con el tema de la amnistía, los últimos que quedaban, que tenían penas para 50 años, pero salieron. La propia cárcel se cerró en 95 para presos comunes o de otro tipo y nunca más se supo. Y está ya abandonada y no saben muy bien qué hacer con ella. La verdad es que es una cárcel que es un edificio espectacular. Estuvimos dentro viendo la cárcel y, como tú dices, casi que eso es una road movie donde recogemos a los amigos para ir a ver una cárcel, como nos contaba en este caso Eduard Fornés, el catalán, que decía: yo cuando hice las bodas de plata cogí a mi mujer, hicimos un recorrido por todo el estado y evitamos pasar por Zamora, porque de verdad sufrieron allá. Porque había fantasmas ahí. Uno de los elementos que se está haciendo es destruir todos los vestigios, es decir, la cárcel de Carabanchel, o sea, muchos ámbitos se destruyen y parece que no ocurrió nada. Entonces, este documental va a hacer daño, sobre todo porque son curas en un régimen que se justificó como una cruzada contra los bolcheviques ateos y masones, y resulta que había curas decentes que realmente escuchaban el mensaje de Cristo más que el de la jerarquía y que se opusieron al franquismo, de alguna manera debilita profundamente la legitimación del régimen. Claro, porque por una parte, como tú dices, el mensaje de Cristo está muchísimo más cercano de estos curas de pueblo o de barrio, cercanos a su gente, que ven los problemas que están padeciendo con el franquismo, de carencias, incluso de hambre, sin ningún tipo de derechos ni humanos ni sociales, pudieron ser detenidos sin tener ningún tipo de argumentación. En este sentido, yo creo que de verdad es muy importante lo que estás diciendo. Y tal cual en Sol no hay ninguna placa conmemorativa, a mí me parece denunciable y algo que favorece olvidarnos de la memoria histórica, derribar la cárcel de Carabanchel y que la cárcel de Zamora esté allá abandonada sin que se sepa pues todo lo que ha pasado allá. Porque aparte de estos curas también había presos políticos, hubo grapos que hicieron un túnel y se escaparon, que coincide también con la historia de este documental, ¿no? En algunas cosas. Por eso quería preguntarte, porque estos curas le echaron narices, fugas, huelgas de hambre, no se arredraron, no tuvieron miedo. Y estaban muy bien organizados. Yo creo que en aquel caso hay una especie de polémica entre si era mejor que estuvieran todos en una especie de almacén todos juntos o que estuvieran todos cada uno en su habitación. Al ponerlos todos juntos como si fuera un salón gigante, pues la gente hacía reuniones todas las semanas y eran curas muy militantes en sus creencias y en defensa de sus derechos, que es lo que reclaman, ¿no? Y en ese sentido, siendo un poco un espejo de lo que ocurría fuera, para denunciar desde la cárcel lo que ocurría fuera,
no tuvieron ningún problema para hacer un túnel y acabarlo. No pudieron escaparse porque, por lo visto, como dice Couce, pues la luna llena los dejó en el momento de escaparse sin poder salir y luego los pillaron, que esto igual no habría que decir porque va a ser esto un spoiler, pero bueno, creo que es una historia conocida. Fueron torturados, fueron otra vez aislados en celdas de aislamiento, como he dicho, hicieron aparte dieron fuego a la propia cárcel en el 73, los 7 curas que quedaban, con el único objetivo de denunciar su situación y todo lo que pasaba afuera. Y hicieron múltiples huelgas de hambre y estaban súper organizados y un nivel de conciencia que hoy en día no existe. Tengo la sensación de que en el castigo a estos curas había algo muy típico del franquismo, que era disciplinar, es decir, castigar a determinados colectivos para que quede claro al resto qué es lo que les va a pasar si se comportan mal. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que no sabía contra qué tipo de gente se enfrentaban. No eran curas ignorantes, sin más, sino curas que de verdad tenían una cultura, tenían unos conocimientos, tenían una creencia fuerte, tanto en principio en la fe de Cristo como en sí mismos, y la defensa que hicieron de todo ello fue muy fuerte. De hecho, al final del documental le preguntan a Gavica si todo esto mereció la pena. Y él, con 85 años que tiene, dice: si mereció la pena, claro que merece la pena denunciar el franquismo, sufrir tantas tropelías, estar aislados, estar encerrados, sufrir tanta represión. Y en estos momentos, si de verdad ocurriera una situación parecida, por supuesto que estaremos dispuestos a hacer lo mismo. Hay una parte de militancia, una parte de defensa de los derechos sociales e individuales que hoy en día parece algo que está fuera de contexto. Pero esta gente, que para mí es lo más importante, hace 50 años era así. Han pasado 50 años y cada uno sigue militando en sus cosas. Tenemos a Nicanor Costa, de Las Mareas, en Coruña, que es un señor que tiene 60 denuncias por participar en escraches en desahucios. ¿Me explico? Es decir, gente que con 90 años, el más joven tiene 80 y el mayor tiene 90, 92, de los que están vivos hoy en día, siguen militando cada uno en su ámbito, sea cultura, sea política, sea tema social, y han llevado esa militancia hasta el final. Para mí, chapeau. Los problemas de memoria de nuestro país los has de alguna manera confrontado cuando tenías que realizar este documental. ¿Has vivido de alguna manera ese muro que tiene la memoria en el Estado español? Sí, sobre todo a un nivel no de los implicados, pero sí a la hora de conseguir permisos para poder rodar en ciertos sitios, a la hora de pedir respuestas, a la hora de investigar documentación que podíamos encontrar y puertas que no se nos han abierto. Y gracias a mucha insistencia y a muchas gestiones que hemos hecho, hemos conseguido lo que era para nosotros muy importante, que era entrar en la cárcel de Zamora. Porque si no hubiéramos entrado con permiso, habríamos entrado, como lo hicimos una vez, pues por una ventana para localizar aquello, porque en principio no teníamos permiso. Y todas esas dificultades sí están ahí. El poder acceder a mucha documentación todavía hoy en día es imposible, y entonces hemos tenido que tirar mucho de los propios sacerdotes, de los propios protagonistas, y aparte también hemos tenido que tirar de la memoria de ellos para saber qué se podía conseguir dónde, porque mucha información no hemos podido desclasificarla. Richie Lizarza, autor de La cárcel de curas, que se estrena el 26 de noviembre. El Papa Francisco es visto por una buena parte de los que a su vez defienden el franquismo como un peligroso bolchevique. No sé si la Iglesia se ha implicado de alguna manera en tu documental o tiene una visión diferente sobre aquellas barbaridades que sufrieron también curas por simplemente ser demócratas. Pues en principio no, yo me gustaría verle al Papa Francisco viendo el documental y seguro que al final esboza una pequeña sonrisa. Pero creo que, yo creo que no sé si es bolchevique o no, pero sí tiene un punto social en sus haceres, ¿no? Como anécdota, estuvimos con Setién, con el obispo Setién, que en aquel momento era un obispo auxiliar en San Sebastián, que estaba en Madrid y por iniciativa propia, un día fue a Zamora a visitarles a este Setién, cura rojo, cura terrorista, cura, ya sabes, bueno, obispo terrorista, que se le ha dicho 1000 veces, ¿no? Pues hablamos con él para que participara en el documental antes de que muriera, que murió desgraciadamente, y dijo que no, y nos dijo que los curas en Zamora no estaban tan mal, o sea que tampoco... El progreso no significa también entender las necesidades que pueden tener los que son sus súbditos, ¿no? En fin, eso del martirio y este tipo de cuestiones. Nos quedamos con la sonrisa de Bergoglio, que ha sido también nuestra sonrisa agradecida por el esfuerzo de recuperar una parte importante de la memoria de nuestro país. Richie, muchas gracias por acompañarnos en nuestra humilde frontera. Joder, a ti por recibirnos.
Encantado.